esa es una publicación de hace ya bastantes años, ¿no? Porque eso es como el 2006, una cosa así, 2008. Ese artículo ya tiene sus años. Em, yo creo que es importante decir que en esa época lo que yo hacía, digamos, si tuviéramos que calificarlo, sería antropología médica, y la antropología médica que yo, digamos, como que más trabajábamos en el grupo de personas con las que trabajábamos, era una antropología médica de corte interpretativo, si se puede decir así, ¿no? Em, Esto tiene pues una historia particular y pues digamos que hay unos referentes muy claros sobre este tipo de antropología. Y el problema fundamental, un poco, pues uno de los problemas fundamentales que estudia, digamos, este tipo de aproximación de antropología médica la, es intentar entender los fenómenos de salud y enfermedad desde la perspectiva de los sufrientes, de las personas, ¿sí? Em, y pues ese era, pues en ese campo, digamos, como que en ese tipo de preguntas se gestaron esas primeras publicaciones. Y pues el artículo que tú señalas lo que intenta es pues rastrear intentando hacerlo con alguna profundidad, em, la manera en la que, pues en este caso, una planta particular, que es la ruda, eh, interactúa o participa de ciertas prácticas y lo que esas prácticas significan y producen para las personas pues que se relacionan, perdón, con esta planta. Em, Claramente, pues en esa misma época, además por el trabajo que hacía en el hospital, pues pude relacionarme con otras, con una serie de prácticas más de índole regulatoria que tienen que ver con la forma en la que el Estado, pues a través de sus instituciones, son capaces o intentan regular muchas de estas prácticas, ¿no? Em, y de esa manera creo que esa investigación se abre un poco a otro tipo de antropología médica, que podríamos llamar antropología médica crítica, que tiene otra tradición distinta y que se preocupa un poco más por digamos, por estos asuntos que tienen que ver más con digamos, con la política, pero también incluso con la economía política de las diferentes, de la medicina y de los procesos de salud de enfermedad, ¿no? Entonces, creo que en ese artículo hay también un pequeño gesto en ese horizonte, y también en otros artículos, pues en algunos en los que, por ejemplo, intento analizar la forma en la que se intentan regular las medicinas alternativas en Bogotá en su momento, en esa primera década, pues en esos primeros años de este siglo. También hay como ese interés, ¿no? Intentando mostrar cómo pues algunos aspectos que después eran mucho más claros, como esta asimetría entre conocimiento y creencia, pues también es capaz de volverse regulación, ¿no? Y es capaz de volverse una regulación sobre prácticas, sobre formas de sanar y claramente también sobre formas de enfermar y sobre formas de sufrir, que yo creo que es algo que pues valdría la pena seguir investigando porque pues hasta, no sé si eso lo pude como llevar a algún tipo como alguna publicación un poco más clara, pero que es un tema que me parece que es bien interesante, ¿no? Em, y creo que, es decir, y ese tema sería algo así como cuáles son las posibilidades que uno también tiene como sufriente de sufrir, ¿no? En términos de salud y enfermedad, teniendo en cuenta pues que hay unas asimetrías profundas entre las prácticas, tanto terapéuticas como también las prácticas de los sufrientes, ¿no? De lidiar con sus sufrimientos. Y creo que eso hace parte pues de esa primera época y, y pues en el caso pues pero en el caso del artículo sobre la ruda y como de mi interés en las plantas, pues también estaba, y no hay que olvidarlo, pues también estaba muy interesado en intentar entender pues las prácticas de conocimiento que estaban detrás de estas plantas, y la ruda era pues un muy buen ejemplo porque a mí me interesaba mucho también intentar entender cómo, ahora lo diría en estos términos, en esa época no, pero ahora lo diría algo así como que estas plantas son capaces de exceder las mismas formas en las que la medicina alopática puede pensar que un producto tiene un efecto o un resultado. Voy a ir un poco más despacio con eso. Una de las cosas que hice durante ese tiempo fue un manual de salud que consistió en investigar
con las señoras en sus huertas, pues qué plantas tenían en sus huertas y cómo las usaban. Y ese manual de salud, tiempo después, mucho tiempo después, porque pues esto requería tiempo de maduración, mucho tiempo después empecé a notar o empecé a sentir como una cierta incomodidad con respecto a ese mismo manual que yo había ayudado a elaborar, porque poco a poco me fui dando cuenta que tal vez sin quererlo, y el problema, digamos, inadvertidamente, había de alguna manera medicalizado muchas de esas plantas. ¿Qué quiere decir medicalizar muchas de esas plantas? Quiere decir pensar las plantas como las estaba pensando, es decir, en términos de un producto particular que recibe alguna transformación, puede ser volverse una agua aromática o machacarse o lo que sea, que se le da a una persona que tiene un malestar para producir un beneficio, ¿sí? Detrás de esa manera de pensar las relaciones entre los diferentes elementos está la manera en que la medicina alopática piensa las relaciones, piensa sus medicamentos, ¿no? Entonces, la ruda por eso es muy bonita y tal vez, pues eso no, digamos, habría que elaborarlo mucho más, pero pues nuevamente esta es una publicación de hace, ya van a ser 20 años, ¿cierto? Pero pero en ese, digamos, pero de la ruda me gustaba precisamente que era capaz de exceder y por eso mismo me sorprendía, porque no es solamente que la ruda sirva para aliviar los dolores menstruales, ¿sí? Que está metido en esta idea, casi que la ruda como que casi que puede reemplazar el bromuro hipatropio, pues, de la buscapina, ¿cierto? Entonces, pues, en vez de buscapina, ruda, ¿sí? Que ahí está esa idea medicalizada, ¿no? Pero la ruda también sirve para cosas que lo exceden por mucho, ¿no? Entonces, para estas cosas de la buena suerte, el baño de las 7 hierbas, y créanme que yo intenté, y tengo listados de las 7 hierbas, cuáles son, y muchos listados son muy distintos, dependiendo a quién le pregunta a uno, ¿no? Y claramente, en un principio, como que no entendía por qué, y hoy creo que lo que pasa es que no me es posible pensar lo que las plantas son capaces de hacer fácilmente por fuera de las formas de relaciones con las que yo pienso los medicamentos, ¿sí? Y creo que así ya un poco va como la respuesta em, en lo que estoy pensando. Y si tú lo quieres poner en términos de poder, pues que ese es el tema del libro, ¿no? El tema del libro no tiene nada que ver con las plantas, pero el tema del libro es la manera en la que las prácticas de conocimiento, si lo quieres poner en esos términos, pues ejercen un cierto poder sobre la forma en la que uno hace el mundo, ¿sí? Y entonces en esto de las plantas también de alguna manera pasaba eso, ¿no? Y creo que eso es lo que pues me interesa particularmente en el libro sobre, por ejemplo, el poder médico. Es decir, hay toneladas de libros que hablan sobre el poder médico y hay perspectivas críticas muy interesantes sobre el poder médico, pero a mí me interesaba, por ejemplo, pensar no solamente en la capacidad que tiene el médico de ejercer poder sobre el paciente o de hablar en términos de la verdad, sino también la capacidad que tienen sus entidades o las cosas que él es capaz de producir para hacerse verdad, ¿sí? eh, que muchas veces es una dimensión del poder, que es una dimensión material, si lo queremos poner en esos términos, que puede pasar desapercibida porque la damos por hecho, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto aquí en esta sala de reunión, pues ¿cuántos de ustedes tienen 2 riñones? Pues todos van a alzar la mano, pues bueno, a no ser que alguno se haya hecho una tomografía últimamente, pero todos van a alzar la mano y van a decir que todos juran que tienen 2 riñones porque porque la manera de producir el cuerpo de la anatomía es tan poderosa que es capaz de hacer evidente, hacer tan evidentes sus entidades que nosotros no dudamos de su existencia, ¿sí? Y eso es como, pues eso es lo que me interesa pues en el libro, ¿no? En la época pues de la ruda no tenía la posibilidad de elaborar este argumento que acabo de hacer en este momento, ¿no? Pero creo que de alguna manera lo empieza a prefigurar.